Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Amén. Le damos gracias al Señor porque nos permite estar en su casa, dispuestos para estudiar una clase más, hermanos, de este nuevo libro. Ahora estamos estrenando libro, un libro muy interesante, hermano, la clase de ahora. Y todas estas, las primeras 5 clases, están muy interesantes porque hay mucho que aprender de estas clases. La unidad 1 de este nuevo libro nos trae, para empezar, la carta de Santiago. Que empecemos a estudiar por ahí, por la carta de Santiago. Y la lección de hoy se titula La verdadera religión. Por si acaso alguien se siente religioso, la verdadera religión es la que el Señor aprueba. Y esa es, hermano, la que vamos a estar estudiando en esta mañana. Santiago capítulo 1, todo el capítulo 1 de Santiago lo vamos a estar estudiando para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Dice a la letra así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cuando uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Padre Santo, gracias, Señor, porque nos permites estar en esta clase, oh Dios de gloria,
listos para empezarla, Señor, habiendo leído ya tu palabra. Señor eterno, bendiga, oh Dios mío, a sus hijas, a sus hijos ya presentes, Señor. Aquellos que vienen en camino, tráigalos con bien, oh Dios mío. A los que se van a conectar, Señor, y los que están conectados ya en las redes sociales, Padre Santo, bendígales de igual manera, Señor, que ellos puedan atesorar, puedan estudiar con nosotros su palabra bendita, oh Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias mil, Señor. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Una clase tan interesante, gloria al Señor, porque, hermanos, Santiago nos indica cómo es que debemos de permanecer en el Señor, cómo es que debemos comportarnos, a qué debemos de atenernos en el Señor. Entonces, nosotros podemos aprender, hermanos, varias cosas en esta clase, las cuales vamos a estar estudiando. Hoy comenzamos una unidad de 5 lecciones sobre el libro de Santiago, muy probablemente escrito por un hermano de Jesús, según Mateo 13:55. Vamos a leerlo, hermanos, para no perder el hilo. Mateo 13:55. Mi hermano Julito, Gálatas 1:19, por favor. El que tenga buenos ojos, hermano. Y el que tenga buenos ojos, Mateo 13:55. Y el que no tenga buenos ojos también. Gloria al Señor. Se acaba la clase. Aleluya. El Señor nos ayude para poder, hermanos, que nuestros ojitos nos ayuden. El 13:55, ¿lo tienen? Amén. Dice, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? El 56 El 56. también. ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén. Gálatas 1:19. Gracias, mi hermana Angélica. Pero no vi a ningún otro de Jerusalén, de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Del Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice, esta es una carta breve y práctica dirigida a los cristianos que estaban dispersos por todo el mundo conocido, como resultado de la persecución que siguió a la muerte de Esteban. Hechos 11:19. Vamos a leerlo. Hechos 11:19. Gloria al Señor. Aleluya. Dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Gloria al Señor. Aunque la vida no fue fácil para estos primeros creyentes, esta carta los alentaba a permanecer firmes en su fe y a vivir de manera práctica. Sabemos que no era fácil. La persecución estaba en grande y Saulito de Tarso no estaba jugando. Andaba en serio el hombre, peleando por Dios, defendiendo a Dios. ¿Verdad? ¿Cómo era eso de que estos salieron diciendo que son Dios, que Jesús es Dios, y ellos adorando a este hombre que no, es un mortal? Andaba en serio la persecución. Y estos hermanos tuvieron que salir corriendo por todos lados, por todo el mundo conocido de ese tiempo. Cuando alguien experimentaba una pérdida profunda o un gran sufrimiento,
y aún así permanece fiel a la palabra de Dios, él o ella se convierten en un poderoso testigo para otros creyentes y para los no creyentes igualmente. Amén. Amén. La audiencia original de esta carta enfrentaba una persecución severa, no era fácil, que fácilmente habría podido tentarlos a dar la espalda a la fe que habían adoptado. Necesitaban desesperadamente las instrucciones que Santiago les daba mientras se esforzaban por vivir su nueva fe en un mundo malvado, pícaro, perverso como el que vivimos nosotros ahora. Las palabras de esta carta son igual de oportunas hoy, cuando los creyentes enfrentamos una maldad cada vez mayor en nuestro mundo. En algunos países la persecución es intensa, pero incluso cuando tenemos la libertad de adorar abiertamente, aumentan las presiones para abandonar nuestra fe. Todavía necesitamos el aliento y la instrucción que Santiago le dio a la iglesia primitiva. En Estados Unidos, hermanos, todavía no tenemos esa persecución. Todavía no andamos huyendo de estos malvados que procuran la muerte física de los creyentes. Pero igual tenemos presiones, presiones espirituales. Tenemos, hermanos, ataques del enemigo que empujan a la gente a dejar la fe, a apartarse de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nosotros conocemos mucha gente que han desistido y no tienen persecución. Yo le preguntaba una vez a un hermano y le decía, ¿y qué tal si nos agarraran y nos dijeran, si no niegas la fe, te cortamos el cuello? Hermanos, es terrible, terrible, porque si así que no tenemos persecución, muchos desisten. Entonces, nosotros los cristianos necesitamos estar conscientes de lo que Santiago le alentaba a los creyentes de la iglesia primitiva. Porque él, hermanos, les decía que tenían que seguir adelante en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. Santiago 1, del 1 al 4, gloria al Señor. Vamos a estarlo leyendo. Santiago 1, del 1 al 4. Aleluya, lo tiene en su expositor también. Santiago, nosotros dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la expresión salud. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas. Aleluya. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Y hermano, qué bonito. Cómo Santiago nos enseña, primero, ¿a qué? A ser conscientes y a creer cuando tengamos las pruebas enfrente. ¿Ah? Para que nosotros podamos crecer. Porque dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién se alegra y se regocija en la prueba, hermano? ¿Cómo? O sea, aparentemente aquí Santiago está hablando de coherencia, según esto, ¿verdad? Según el entendimiento natural de nosotros. Porque ¿quién se va a alegrar y se va a gozar grandemente cuando se encuentra en la prueba? Nadie. Pero, sin embargo, Santiago está diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y entonces nos indica cómo. ¿Cómo podemos nosotros encontrarnos a tener sumo gozo? Sabiendo que la
prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria a Dios. Y sigue, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo podemos entender nosotros esto, hermano? Para que no nos falte nada, para que no nos falte cosa alguna. Si nosotros logramos saber cómo lidiar con las pruebas, hermanos, somos más que victoriosos. Somos más que vencedores. Dice, la mayoría de las personas que quisieran enfrentar problemas de ninguna clase en su vida, sin embargo, las dificultades son inevitables. No podemos pasar por alto, no podemos dejar de cruzarlas. Lo que hagamos con nuestras pruebas definirá qué clase de cristianos somos. La instrucción que Santiago le dio a los creyentes judíos es comparable a decir, cuando la vida nos dé, fíjese esta alegoría cómo está, es comparable a decir, cuando la vida le dé limones, haga limonada, aprenda. O sea, si viene la prueba, si viene la dificultad, entonces aprendamos a sacarle el mejor provecho a eso. ¿Por qué? Porque eso nos va a producir paciencia. La prueba produce paciencia. Y la paciencia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Seáis perfectos y cabales. Sencillo así. Pudiendo pasar, hermanos, la prueba, nosotros ya podemos experimentar un nivel diferente en nuestra fe, en lo que hemos creído, en lo que confiamos. Dice, aunque lo más probable es que fuera un hermano de Jesús, al abrir su epístola a Santiago, no se identificó como tal, sino como siervo o esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Luego identificó a su audiencia como los creyentes judíos que estaban dispersos en el mundo. Los desafió a aprovechar las pruebas que afrontaban como maravillosas oportunidades de crecimiento. Mire qué tremendo, hermanos. Aprovechar las pruebas como una oportunidad maravillosa para el crecimiento espiritual. Gloria al Señor. Y dice, aleluya. La palabra traducida como tentación en la versión Reina Valera generalmente aplica una tentación a pecar, pero también puede traducirse como prueba. Las alteraciones que ocurren en nuestra vida pueden provenir de dificultades, persecución o tentaciones a pecar. Mientras que algunos hoy en día indican que los problemas en la vida de los creyentes son el resultado del pecado o la falta de fe, Santiago indicó que todos los creyentes, independientemente de la fe que ejerzan, enfrentan dificultades en la vida, a menudo como resultado de creer en Cristo. La forma en que respondamos a estas dificultades produce madurez espiritual. O sea, si nosotros enfrentamos las dificultades y dependemos de Dios, que Él es el que nos da la victoria, entonces nosotros podemos producir en nosotros esa madurez espiritual que tanto se necesita hoy en día en las iglesias. Porque la madurez espiritual, hermanos, se alcanza peleando la batalla, luchando,
no dándose por vencido, siguiendo hacia adelante. Aunque miremos el gigante enfrente, sepamos que Dios nos va a dar la victoria de alguna manera. Probablemente no sepamos cómo mientras estamos atravesando, pero sabemos que sí, Dios nos dará la victoria. En lo que puede parecer una paradoja, Santiago dio la siguiente instrucción a sus lectores: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el versículo 3, la palabra paciencia, constancia, incluye la idea de permanecer firme bajo una carga pesada. Los cristianos se vuelven más fuertes y más pacientes a medida que soportan las pruebas. Nuestra perseverancia en las pruebas resulta en que seamos perfectos y cabales, perfectos y completos, en otras palabras. Adquirimos madurez espiritual a medida que experimentamos pruebas en nuestra vida. Y a medida que maduramos en Cristo, nos perfeccionamos en nuestro andar cristiano. No nos podemos perfeccionar en Cristo y en nuestro andar cristiano si no afrontamos las pruebas. Porque las pruebas vienen, hermano. Amén. De diferente forma, de diferente manera, la prueba llega. Sí. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Es afrontarla, estar firmes, creyendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, creyendo de que nuestra fe en Cristo Jesús es poderosa. Amén. Y que la prueba que venga, Dios nos va a dar la victoria. Amén. Amén, gloria al Señor. Hermano, cuando viene la prueba y no la logramos controlar, ahí viene el momento que podemos pecar, ¿no? Ahí viene la dificultad. La dificultad, entonces, O sea, salirse del control. porque la dificultad, el problema, lo agarramos para nosotros mismos, no clamamos para Una liberación, una ayuda más fuerte que lo que nosotros podemos. Porque hay pruebas, hermanos, que nosotros podemos lidiar con ellas fácilmente, ¿verdad? Debido al avance que llevamos en el Señor. Pero hay unas pruebas que vienen que hay que pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Hay que aclamar al amparo divino. ¿Por qué? Porque así nomás no se puede hacer. No podemos. Sabiendo que sin el Señor nada podemos hacer. En absoluto. Nada. Fiel en las pruebas. Santiago, del 5 al 8. Aleluya. Fiel en las pruebas. ¿Lo tiene, hermana Angélica? ¿El primero? Sí, Santiago 1, del 5 al 8. Ok. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aleluya. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hasta El 8. no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Mire qué tremendo, hermano. O sea, no hay que ser de doble ánimo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando pedimos al Señor, pedimos sabiduría con fe. ¿Qué quiere decir eso? Estando seguros y estando percibidos que lo vamos a recibir. Porque el que pide dudando, ¿para qué pide? O sea, ¿en qué le beneficia pedir si duda? Eso es como aquel que dice, no, pues voy a ir a buscar trabajo, a ver si me dan. Y va y aplica
Y encima, como no quiere trabajar, le pone que quiere ganar más de lo que se paga. Menos lo van a llamar. O sea, no quiere. Si nosotros le pedimos sabiduría al Señor y no creemos que nos la va a dar, ¿cómo la vamos a recibir? Así de sencillo. Por eso Santiago enfatiza y dice, el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Amén. Dios se la va a dar, pero pídala con fe. Porque el que pide sin fe es como las olas. En otra parte dice que es como la espuma del mar. Como el rostro en el espejo. ¿Sí? Terrible. Ahora, cuando surgen problemas abrumadores, nuestra única esperanza está en Dios. Cuando lo buscamos para que nos dé sabiduría durante las pruebas de la vida, Él no nos defraudará. De hecho, Él es nuestro generoso Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Durante las pruebas necesitamos sabiduría para saber cómo responder, y Dios no nos ha dejado sin apoyo. Las pruebas nos ayudan como creyentes a reconocer nuestra dependencia de Dios. Importante que el creyente reconozca siempre que nuestra dependencia viene de Dios. No podemos depender de nadie más, sino solo del todopoderoso y soberano Dios. Enfrentar las pruebas victoriosamente y desarrollar madurez espiritual mediante esas pruebas no proviene de nuestros propios esfuerzos. Santiago animó a los creyentes a buscar al Señor y pedirle sabiduría cuando enfrentaban las pruebas de la vida. Es posible que nos sintamos inseguros de cómo manejar la adversidad cuando golpea, pero Dios nos ayudará a tomar decisiones piadosas y a vivir de acuerdo con los preceptos bíblicos. Él entiende nuestras situaciones y generosamente proporcionará sabiduría si se lo pedimos. No reprochará ni regañará a los que piden sabiduría con fe y sin dudar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que nosotros, hermanos, debemos de acercarnos a nuestro piadoso Dios, Amén. a nuestro generoso Dios, confiadamente. Pedirle con fe y sin dudar. El Señor Jesucristo lo dijo, que pidamos al Padre, creyendo en el nombre de Jesús, sin dudar, y el Padre nos lo concederá. El Padre nos lo dará. ¿Por qué? Porque es piadoso, porque es bueno, porque quiere lo mejor para nosotros. En el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es lo que nos dice el versículo 6. Santiago dijo que el que duda es semejante a una ola que es echada de una parte a otra por el viento. Quien tal haga, no recibirá la respuesta a su petición. ¿Cómo la va a recibir si no tiene fe? Ni siquiera cree. En el versículo 8, Santiago además caracterizó a esta persona como inconstante en todos sus caminos. El término doble ánimo describe a una persona que trata de mirar en dos direcciones al mismo tiempo. ¿Cómo lo va a hacer? Los que tienen su lealtad dividida son ineficaces en la oración e inestables en todo lo que hacen. ¡Qué terrible! Felizmente tenemos cómo evitar el peligro del doble ánimo.
Dios nos ama y nos ayuda a centrarnos solo en Él. Importantísimo. Con su ayuda podemos superar las pruebas y tentaciones y a encaminarnos hacia una vida estable y fiel a Él. Ahora, pregunto, ¿cómo afectaría nuestra vida el ser de doble ánimo y tener una lealtad dividida? Nuestra vida cristiana, por supuesto. ¿Cómo afectaría esto? De ser de doble ánimo y tener una lealtad dividida. Pues ¿Ah? No crecemos. No hay crecimiento. No crecemos Para empezar. espiritualmente. Amén. Yo ahorita le estoy hablando a usted de Dios. Al rato le hablo del mundo. ¿Ah? Doble ánimo. Doble ánimo, porque estoy en los dos lados. Dividido en dos caminos. ¿Iba a decir María? no. Nosotros tenemos que estar centrados. En una parte, el Señor Jesucristo dijo, no pueden servirle a dos señores. No pueden. ¿Por qué? Le van a ser fiel a uno y fiel al otro, o viceversa. Y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Se queda avergonzado. Eso es como el que tiene el patrón y el segundo del patrón y quiere hacerle la barba a los dos. A la hora que lo descubren, ¿qué queda? Avergonzado. ¿Por qué? Porque no fue constante en un camino. A uno solo. Debe de permanecer el creyente fiel a Dios. Un solo camino. ¿Por qué? El camino es estrecho, si lo sabemos. Angosto. Las pruebas vienen, dificultades. Pero Dios es fiel y justo para ayudarnos, para crecer, para poder nosotros estar siempre victoriosos en nuestra vida espiritual en el Señor. Eso es lo que Santiago animaba a la iglesia primitiva y anima a los cristianos de hoy en día, para que nosotros podamos estar siempre creyendo que en el Señor tenemos la victoria total. Gloria al Señor. Versículo 12 al 15. El origen de la tentación. Aleluya. Gloria al Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, Aleluya. que cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo concebido, Consumado. da a luz la muerte. Exactamente. Imagínense qué terrible, hermano. Hasta ahí el 15, sí. Qué tremendo, hermano. Fíjense cómo Santiago va definiendo esto para su pueblo, para el pueblo de Dios, para los cristianos, para los creyentes que se encuentran en diversas pruebas. No podemos decir, oh, es que esto sucedió de repente, es que esto pasó porque tenía que pasar, y tantos argumentos vanos que el hombre hace, que el ser humano adopta sin éxito alguno. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara, nos habla claramente, y mire lo que dice aquí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si no ama al Señor, ¿cómo va a poder soportar la tentación?
Si se nos hace igual, como dicen por ahí, nos da igual Chana que Juana. No, no podemos. No podemos. Tenemos que estar nosotros prestos a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y Santiago se esforzó, hermano, para mandar esta carta a todas las tribus, a todos los que estaban, hermanos, dispersos. De las 12 tribus se habían dispersado por todo el mundo existente en ese tiempo. Entonces, Santiago se esforzó para que ellos pudieran apreciar todas estas cosas. Dice el versículo 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, jamás. Eso lo tenemos claro. Ni Él tienta a nadie, Él no lo hace, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia. O sea, de su bella voluntad y gracia, lo decide. No es de que, es que el Señor me tentó, no. Eso no es así, jamás. Sino que de su propia voluntad, de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Bienaventurado el que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque esto de que sea uno atraído y seducido, esto quiere decir de que nosotros no hemos puesto nuestra confianza total en el Señor. Porque si nosotros tenemos la confianza total en el Señor, miramos la atracción, pero no permitimos que nos seduzca. Sino que el que es así, de su propia voluntad, es atraído y seducido. Y cuando es seducido, concibe el pecado. Y cuando el pecado da a luz, cuando el pecado es consumado, da a luz, ¿qué es lo que trae eso? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo estaba contento que todavía faltaba bastante y ahora ya falta menos. Gloria al Señor. Aleluya. Santiago 1 del 16 al 18. Aleluya. Santiago 1 del 16 al 18. Aleluya. María. Privilegio. Gloria a Dios. Del 16 al 18. Del 16 al 18. Amén. Ok. 16. Acuérdense que 1:16. 1:16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay madurez ni sombra y de variación. ¿Hasta dónde me dijo? Hasta el 18, uno más. Ok. Él de su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Gloria al Señor. Imagínense, hermano, lo precioso que es el Señor. Amén. Nosotros sabemos que las buenas dádivas, que los dones perfectos, la hermosura, lo mejor para nosotros viene de Dios. Amén. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él da de su voluntad. Mire qué precioso. ¿Quién se lo pide? ¿O quién se lo exige? Nadie. Él de su voluntad
nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos primicias de las criaturas que reciben el Evangelio, porque se lo está escribiendo a la iglesia primitiva, para que seamos primicias de sus criaturas, el Padre de las luces, el que nos hace andar en luz, para que no estemos más en tinieblas. Él nos hace primicias, o sea, nos hace primero de los salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, el 19 al 21. Eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Mira, hermano, qué precioso. O sea, nosotros tenemos que desechar toda malicia. Amén. Y aparte de eso, ser atentos para oír, tardos para hablar. No hablar a la ligera. ¿Por qué? Porque siempre, hermano, nosotros lo tenemos seguro. Hablamos a la ligera y nos metemos en problemas. Toda la vida es así. Sí. ¿Por qué? Porque el que habla a la ligera no habla con sabiduría. No. Y la sabiduría viene de Dios. Y si tiene la sabiduría de Dios, entonces no habla a la ligera. No sé si ya los confundí. No, está bien, porque No habla a la ligera. no. Con la sabiduría de Dios, piensa primero, medita. ¿Por qué razón? Porque tiene temor, hermanos, de hacer sentir mal a alguien. Ahora, una cosa es que uno hable a la ligera y haga hacer sentir mal a alguien, y otra cosa es que alguien se sienta mal por lo que la Biblia dice. Ahí usted ya no puede hacer nada, No, porque, ¿verdad? porque Pero es la palabra de Dios. en cuanto se respecta a hablar de la sabiduría que Dios nos ha dado a hablar entre nosotros, hemos de hacerlo de esa manera, con sabiduría, con inteligencia, para poder, hermanos, así dar testimonio de lo que hay en nosotros. ¿Qué es lo que hay en nosotros? Sabiduría de parte de Dios. De parte de Dios. Hay fe, Amén. hay amor. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a poder compartir con los demás. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es la palabra implantada? La palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual ellos andaban huyendo en esa persecución tan terrible que tenían. Entonces, permanecer en esa, porque esa es la que les va a salvar las almas. Es lo único que puede salvar sus almas, el permanecer en la palabra Amén. implantada. En otras palabras, el permanecer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Ahora, del 22 al 27, vamos rapidito porque quiero llegar a este punto. Gloria al Señor. Viviendo la palabra de Dios. Mire, hermano, esto es tremendo. Del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Hasta dónde? 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que Todo lo que hace. Amén, aleluya. Mire qué precioso, hermano.
Amén. El que no es solamente oidor, sino también hacedor, este va a ser prosperado, Amén. Amén. bienaventurado Amén. en todo lo que hace. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ha puesto por obra la palabra del Señor. Amén. Escuchar la palabra de Dios es importante. De hecho, el libro más importante que jamás escucharemos o leeremos es la palabra de Dios. Pero transformará nuestra vida solo si vamos más allá de escuchar o leer. Debemos practicar los principios que enseña. Eso es, hermanos, fundamental, o sea, indiscutible. Los creyentes en Cristo deben leer y meditar en la palabra regularmente. Regularmente quiere decir diario, todo el tiempo. En Santiago 1:22 el apóstol advirtió a sus lectores del peligro de simplemente escuchar la palabra y no obedecerla. Las personas que desobedecen la palabra de Dios son engañadas porque echaban los mandamientos de Dios y deciden no ponerlos en práctica. Santiago comparó este comportamiento con una persona que se mira atenta en un espejo, ve algo que necesita cambiar en su apariencia, pero se da vuelta y no hace nada. Los versículos 23 y 24 no profundiza en el significado de la palabra de Dios y por consecuencia detiene su crecimiento espiritual por no profundizar en la palabra de Dios. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno. El hacedor, sin embargo, aplica la verdad de la palabra a su vida todos los días y es bendecido. Busca el entendimiento y obedece su principio. Observe que la palabra de Dios también es referida como la perfecta ley, la de la libertad, la ley perfecta que te hace libre totalmente en Cristo Jesús. La palabra de Dios nunca llevará a una persona a la esclavitud, más bien nos libra del pecado. Los versículos 26 y 27 contrastan la religión verdadera y la falsa. La verdadera relación del creyente con Cristo se manifiesta en su manera de hablar. Fíjese bien esto, hermano. ¿Cómo van a notar? En la manera de hablar. Usted lo oyen hablar y luego dicen, este no es igual, este es diferente. Yo tengo un amigo que les testificaba el otro día que él hablaba, pero hablaba pura mala palabra. Y el otro día que hablamos, me testificó, me dice, te voy a decir algo, me dice que quizás no lo vas a creer igual que todos los demás amigos que en común que teníamos, ¿no? Que tenemos. Me dice, me entregué al Señor Jesucristo, dice, y ya me bauticé, y ya estoy estudiando la palabra, y me mandó videos del bautismo, de cuando se entregó, cuando estaban orando por él. Hermano, eso a mí me llenó de gozo. ¿Por qué? Porque siempre le pedí al Señor, Señor, ayúdalo. Por la experiencia que él pasó, él tuvo una experiencia tremenda. Y digo tremenda porque siendo pagano él y su esposa se hizo cristiana. Y hermano, de que se hizo cristiana cambió con él. A punto que se divorciaron. Terrible. Entonces, esto a él le había sembrado una raíz de amargura tremenda. Pero con los años, él conoció otra señora, otra joven, se casó con ella, esta con el temor de Dios, y mire cómo obra el Señor. Ahora él es cristiano, ahora él sirve al Señor. Aquello que él sentía en su corazón salió de él. Solo Dios sabe cómo hace las cosas. Porque nosotros en el razonamiento podemos decir, pero ¿cómo? Se supone que si la señora se entregó a Cristo, tenía que ganárselo para el Señor. Tenía que hacer lo bueno para lo que Pablo dice.
Si tu esposo dice, no he convertido, pídele a Dios, permanece. Él por ti es santificado él. Y si es el esposo, por él es santificada ella. Pero no lo deje, ¿verdad? Siga pidiendo hasta que el Señor lo convierta. Pero en este caso, hermanos, fue diferente. Hasta ahora que el hombre ya tiene esta señora que también es cristiana, tiene temor de Dios, el Señor obró en su corazón y sacó eso que tenía. Porque mira, hermano, tener raíces de amargura en el corazón, eso es terrible. Pero Dios tiene poder y Él hace las cosas como Él quiere hacerlas. Así es que, hermanos, si alguno se cree religioso, la religión que Dios aprueba es visitar los huérfanos, las viudas, en sus dificultades, en sus momentos difíciles, de prueba. Entonces es cuando debe el religioso arrimarse, asomarse. Porque, hermanos, debe de hacer estas cosas y presentarse delante de Dios sin mancha. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que ya me extendí poquito más de lo que debía. Hermanos, estudia el capítulo 2 de Santiago en nuestra siguiente clase. El capítulo 2 y por favor, lea las lecturas devocionales, las lecturas diarias, que esas, hermanos, nos van guiando y enseñando para introducirnos mejor en la clase y poder tener una perspectiva más amplia de ella. Gloria al Señor. Padre Santo, gracias por permitirnos, Señor, estar en su casa bendita, habiendo llevado a cabo ya esta clase de escuela dominical, Señor, primer clase de este nuevo libro, Dios de gloria. Bendiga, oh Dios mío, a sus hijos y sus hijas ya presentes. Bendiga a aquellos, oh Dios de gloria, que se conectaron. Deles, Señor, la gracia. Ministrenos con su Espíritu Santo para que puedan seguir adelante, Señor, confiados, firmes, sabiendo, oh Dios de gloria, que nuestra fe es invariable, que nuestra fe, nuestra confianza en usted, Señor, es, oh Dios de gloria, para siempre. Padre Santo, ayúdenos, Señor, a seguir adelante en su camino. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.